El tema es sobre... Uy, necesitas ponerme habilitada la compartir pantalla, compañero Brandon. Ya se puede, doctora. Ok, Perdón. sí, muchas gracias. Listo. De nada. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve. Súper, bueno. Entonces, como les comentaba, pues sí, esto es sobre todo para que abordemos de alguna manera muy general las medidas de intervención que hacemos en el área de la sexualidad, eh, sobre todo teniendo en cuenta cómo vamos a abordar a nuestro paciente para poder llegar a un interrogatorio, a un diagnóstico oportuno y tratamiento en el caso de requerirlo. Entonces, este tema es ámbitos de intervención. Recordando la cuestión de las definiciones básicas, sobre todo de sexualidad, tenemos este tema de que es resultado de la interacción de ciertos factores, ¿no? Como comentamos la clase anterior, pues sí es sobre todo en un modelo biopsicosocial, tomando en cuenta la individualidad de cada uno de nuestros pacientes. Y también, bueno, estamos a expensas de que también el paciente lo quiera expresar o lo crea él necesario, ¿no? Y en este caso, pues cada persona también tenemos esa opción, ¿no? De poder tener a nuestro alcance la manera de externar nuestra manera de expresar nuestra sexualidad muy libremente y otros pues que prefieren mantenerlo reservado. Entonces, sí, es como una generalidad. ¿Cuáles son los ámbitos de intervención en la sexualidad? En este caso, pues tenemos la educación sexual, la psicoterapia y la orientación sexual. En este caso, vamos el día de hoy a revisar lo que es educación sexual. La psicoterapia es más hacia cómo vamos a referir a los pacientes hacia un tratamiento específico dependiendo de su psicopatología o de lo que esté asociado al trastorno sexual. Y la orientación sexual, pues ya es como la consecuencia, ¿no? De lo que es la educación y nuestra intervención como tal, como personal médico. De hecho, no sé si les quedó alguna duda de la clase anterior, pero pues sí vamos a abordar ciertos términos de la clase previa, pero sí en general, en esto se divide. ¿Cuál es el concepto de educación sexual? Pues es justamente, ¿no? El conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana, justamente, ¿no? En todas las edades del desarrollo, eh, por aparatos y sistema, bueno, más bien por aparato reproductor femenino y masculino, sobre su orientación sexual como tal, y la actividad sexual o las relaciones sexuales, planificación familiar también, y el uso de métodos anticonceptivos. También lo que es el sexo seguro, la reproducción humana sobre todo, y es segura, ¿no? Y que tengan sobre todo la información básica e indispensable para tener una libertad en su desarrollo sexual. Y derechos sexuales, derechos reproductivos también. Hay estudios de género también, en esto se intervienen. Aspectos de sexualidad humana en general, como el objetivo de alcanzar una salud plena, ¿no? Sexualmente y reproductiva, que es en específico. Esa es una cita de la OMS y de la OPS, entonces pues ya saben, no son unas definiciones así enormes, pero sí, en general, pues involucra todo este contexto, ¿no? De la persona, del ser humano, en donde, en donde llegan a esa situación de generar una educación sexual oportuna. Bueno, aquí les pongo algo que es sobre todo en cuanto a la educación para la salud. Interviene mucho en lo que vamos a hacer nosotros como tal, personal de primer contacto hacia los pacientes, es la promoción de la salud. Justamente, ¿no? Eh, buscamos llegar a un punto en donde logremos prevenir enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles y justamente que amenacen a la salud en general, ¿no? De la persona que le estamos brindando la atención. Y justo, ¿no? Consiste en proporcionar a la gente medios necesarios para ejercer un mayor control sobre sus determinantes sociales o sus determinantes de salud y mejorarlos, ¿no? La promoción, pues justamente lo que sabemos es tener toda esta parte de desarrollar y mejorar hábitos
y generar cambios de conducta. Esto es, pues sí es difícil de generar, pero pues es nuestro mayor objetivo, ¿no? Y dentro de la educación sexual, pues obviamente es radical para poder hacer un buen ejercicio profesional. Aquí tenemos una frase importante, ¿no? De la prevención de riesgos a la promoción de la salud. Aquí tenemos ciertos factores que pues nos causan una alteración a nivel de psique y aparte a nivel físico, ¿no? Y económico, ¿no? Socioeconómico también. Pero en este aspecto quisiera comentarles que también todos estos factores influyen en lo que es la salud sexual de un individuo. Es importante tener en cuenta que nosotros al momento de hacer nuestro abordaje médico debemos de hacer un interrogatorio oportuno basándonos en una historia clínica general. De hecho, en las mujeres, pues tomando en cuenta los antecedentes ginecobstétricos, en el varón a lo mejor no están tan específicos, pero en sus antecedentes en cuanto a su salud reproductiva o sexual, pero nosotros en nuestro conocimiento médico general, pues podemos abordar muy puntualmente alguna pregunta, ¿no? Como el caso de alguna detección oportuna del antígeno prostático, a lo mejor síntomas urinarios, sangrado, o alteraciones en la eyaculación, una cuestión así, ¿no? O en el desempeño sexual también. O sea, todo ese tipo de preguntas, de cuestionamientos nos llevan a detección oportuna de algún trastorno. Entonces, estos son factores precursores de una alteración en la salud sexual y obviamente pues nos permiten tener ahí como una expectativa, ¿no? De todo lo que tenemos que preguntar y más o menos investigar. Tenemos desde el exceso de carga de trabajo, a lo mejor fatiga, sueño, ingesta de sustancias psicotrópicas o hasta alcohol, no sé, algún tipo de, de exposición a estrés desde el socioeconómico, laboral. O sea, tenemos sobre todo en el área del trabajo, pues ciertos factores que nos predisponen, ¿no? A tener a lo mejor no directamente una exposición a una situación transmisible dentro de la salud sexual, sino a lo mejor no una situación no transmisible, una, una posible carga mental que nos genere y que esto pues bloquee parte de nuestra salud sexual y la sexualidad se vea alterada, ¿no? Entonces, si tenemos estos ejemplos. El ejercicio también podría involucrarse, pero más que nada la disminución de la actividad física, ¿no? Y la alimentación, pues igual, ¿no? Hay una situación de la obesidad que también nos altera mucho esta situación de la salud de la salud sexual y nos genera el problema de la metainflamación, ¿no? Entonces afecta órganos y sistemas que obviamente nos permiten tener a lo mejor una sexualidad adecuada y esto pues, nos bloquea por completo. De hecho, dentro de la promoción a la salud, pues tenemos estos tres pilares, ¿no? La gobernanza. De hecho, esto hace referencia sobre todo al sistema de gobierno que tengamos, al acceso a los servicios de salud. Como ustedes ya lo vieron en la película que les compartí, pues hay ciertos sistemas de salud a nivel mundial, son diferentes. Entonces, esto sí impacta sobre la cuestión de la salud sexual, de la educación para la salud. Y esto es importante porque debemos de considerar a lo que tenemos acceso y a lo que no, y a dónde vamos a referir a nuestro paciente, ¿no? En ciudades saludables, lo que puede decirles es que en el área socioeconómica, pues ya hay cierta área de la salud que se dedica a esto, en el caso de la salud en el trabajo, por ejemplo, pues se dedica justamente hacer prevención, a generar entornos organizacionales favorables para que este trabajador pues esté lo mejor posible, ¿no? Óptimo y haga detección oportuna de alguna alteración a nivel orgánica, enfermedad crónica o a lo mejor una infección aguda, no sé. Entonces, ya estamos ahí también el personal médico para poder abordar al área socioeconómica y justamente nos lleve a que los trabajadores mantengan un estado de salud adecuado y que lo compartan en su familia, ¿no? Entonces, sí es importante manejar este impacto a la salud de los trabajadores. Luego, vamos en el área de conocimiento sobre la salud. Hay que comentar sobre todo ya a la ciudadanía que tengan un check-up mínimo, por lo menos una vez al año o por lo menos cada 2 años,
que hagan detección oportuna, tanto ginecológica, perdón, tanto en los varones como en las mujeres, y esto va a ayudar a que detectemos oportunamente alguna situación que nos pudiera estar afectando. Si se fijan, esto es más como algo que lo vamos a tener que hacer en todas las áreas de la medicina, pero lo estamos aterrizando a lo que es educación para la salud sexual. Entonces, tenemos también que parte de los objetivos de la promoción a la salud, pues sí, justamente, ¿no? Son el desarrollo de oportunidades o de aptitudes personales y colectivas, justamente el disminuir las causas de muerte y estilos de vida sanos y voluntarios. O sea, aquí hacemos referencia sobre todo a casos de cáncer cervicuterino, por ejemplo, que pudieron haberse detectado a tiempo. En el caso de detección oportuna por medio del Papá Nicolau, que detecten cáncer in situ, NIC1, ¿no? O sea, una cuestión así, que dentro del estatus del Papá Nicolau, pues nos logre ayudar a la mujer a impedir que fallezca, ¿no? Entonces, si es oportuno, también cáncer de mama, exploración de órganos accesorios sexuales. Entonces, sí es muy oportuno esto de la promoción para la salud dentro de la estrategia de educar a nuestro paciente. Y justamente esto no es exclusivo del sector salud, ¿no? ¿Cuántas áreas no tienen esta situación de educación para prevenir, ¿no? Y aquí les hago mención de una definición de salud pública que se aplica en todos los acontecimientos de la vida, ya sea a un individuo, a un grupo o a una colectividad, y que influye sobre sus creencias, actitudes, comportamientos. Y se refiere bueno, comprende todas estas situaciones que lo llevan a alcanzar una salud óptima. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Generar capacitación importante para nuestros pacientes. Y bueno, aquí les comento algo que es muy, muy importante que conozcan, justamente los determinantes del estado de salud según Lalonde. Este es un científico norteamericano que nos ayudó a hacer una determinación en los años 70 sobre lo que son las determinantes de salud. Por eso es complicado hacer un comparativo entre países, porque no todos tenemos las mismas determinantes en salud. De hecho, si lo vieron en la película de Psycho, la que les dejé de tarea, justo tenemos, ¿no? Ciertas diferencias en los determinantes sociales, y eso mismo hace que no puedas evaluar a la gente de la misma manera, ¿no? Su dieta, sus condiciones de vida, sus condiciones de transporte, por ejemplo, ¿no? De seguridad, todo este contexto, y hace un énfasis en las condiciones de salud, o sea, nada más por el simple hecho de la dieta, es diferente, ¿no? Entonces, no podemos comparar a los países tan igualitariamente, ¿no? Y la biología humana, ¿no? Tampoco, por eso existen razas, ¿no? También estamos con esta zona, esta cuestión de las regiones, de la población. Hay ciertas tendencias a similitudes, pero no son específicamente iguales por el clima, demografía, o sea, hay muchos factores, ¿no? Que influyen. Y asistencia de los servicios de los servicios sanitarios, como les comentaba, ¿no? Es importante considerar que, como lo vieron en la película, muchos tienen cierta ventaja o no al tener un sistema de salud implementado, ¿no? En nuestro caso, pues podemos decir que somos hasta cierto punto afortunados porque tenemos un buen sistema de salud, y eso nada más esperando que sea bien administrado el capital, ¿no? Lo que sea el dinero para que se pueda considerar que estamos llevando a cabo una buena administración de los recursos, y eso haga que haya mejores servicios de salud. El medio ambiente, ¿no? También, como les decía, el aspecto demográfico, a lo mejor la exposición a una enfermedad ocupacional, a sustancias químicas peligrosas, eso también nos dejaría a lo mejor una afectación en nuestra salud, y eso también va considerado sobre el medio ambiente laboral, ¿no? Sino no solamente el ambiente ecológico, sino también tenemos esto de la situación socioeconómica. Y bueno, como les decía, a partir de los años 70 se le llamó determinantes. Esto quiere decir que pues sí, obviamente, ¿no? Se determina la salud por medio de estas circunstancias y nos hace llegar a un punto más específico. En cambio, tenemos un complemento dentro de esos determinantes en salud,
que son los determinantes sociales de la salud, pero incluyen sobre todo el entorno social y económico. Es bien importante cuando interrogas a un paciente, a una persona, su entorno, ¿no? Socioeconómico. Como ya les comenté previamente, tienes la visualización más amplia de una persona que te lo comenta. El entorno físico, vivienda, no sé, servicios, agua, luz, como les decía, transporte, las características personales y comportamientos individuales, y esto también es súper, súper marcado, como les decía, ¿no? Propiamente por la región, por el país, por toda la cultura que se llegue a tener dentro de esa región. Y bueno, pues la OMS tiene una comisión de determinantes sociales de la salud a nivel mundial, ¿no? Justamente, y esto es porque si se dieron cuenta ahora en la pandemia, pues ya la OMS ya tenía cierto conocimiento de quiénes son los países de ricos, ¿no? Y esto les comentaba la cuestión de la vacuna, que no la abarcaran al 100%, que permitieran a los países pobres tener acceso a esa vacuna. Entonces, la realidad es que sí, sí, ya tienen bien conocimiento en qué países son los que tienen ciertas circunstancias. Obviamente la predominancia o prevalencia e incidencia de enfermedades específicas por región, por situaciones endémicas, ¿no? Y justo los determinantes sociales se distinguen por eso, ¿no? Las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, ¿no? Incluyendo, como les decía, su sistema de salud. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. No, ninguna. Súper. Bueno, entonces ya sabemos que cada país tiene sus determinantes sociales, que es como lo vieron en la película, ¿no? Cada uno tiene un sistema de seguridad, un sistema de nacional de salud, no sé, ¿no? Entonces son diferentes características que se evalúan y esto nos permite llegar a lo que son los niveles de prevención, ¿no? Este es un modelo tradicional de lo que es los niveles de prevención, sobre todo esta situación de la educación para la salud sexual o para la sexualidad. Si lo ven de esta manera, nosotros trabajamos en lo que es el periodo prepatogénico, aunque hay ciertas circunstancias como a lo mejor una enfermedad transmisible como es el VIH, por ejemplo, pues ya entras dentro del periodo patogénico y empiezas a hacer un abordaje desde ese momento, ¿no? Pero sí, justamente aquí empieza la que es la división en salud del nivel de prevención y nos ayuda a entender más el proceso de medicina tradicional. Justo de aquí salen los niveles de prevención, como ya lo habíamos comentado, y en el caso de la cuestión primaria, pues debemos de evitar justo la enfermedad, ¿no? Algún problema de salud y el control de los factores causales. En este caso, para la educación para la salud sexual, pues es esto, ¿no? Conocer el contexto de nuestro paciente y si está haciendo alguna actividad que lo esté exponiendo, ¿no? Disminución de la exposición, medidas de prevención y disminución de la incidencia. Aquí lo importante es disminuir los casos nuevos, entonces, sí, por medio de las estrategias implementadas, ¿no? Y en el caso de la prevención secundaria, pues entran todos los hospitales de segundo nivel para un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. De hecho, aquí, en el caso del internado, se van a encontrar con que hay clínicas dentro del mismo hospital interesadas en ciertos factores, por ejemplo, la clínica de displasias. Entonces ahí mandan a todas las chicas con algún Papá Nicolau, con datos de cáncer, y sobre todo, pues bueno, ya hacen detonación de casos por infecciones de virus de papiloma humano, ¿no? Por la interpretación de Papá Nicolaos. Y lo que es la clínica de mama, por ejemplo, también está, o el servicio de medicina preventiva, ¿no? En planificación. Entonces, sí hay ciertos lugares dentro de la medicina primaria y secundaria que trabajamos nosotros y en la terciaria pues está directamente enfocado a la rehabilitación en cuanto a los pacientitos crónicos y agudos, ¿no? Entonces es importante entender esto porque nosotros actuamos a este nivel. O sea, esta materia de sexualidad humana, su alcance es mucho de primer nivel, aunque ya hay especialidades que se dedican a justamente la atención secundaria, y pues bueno, ya la terciaria ya es cuestión de tratamiento más especializado.
Tenemos los principios de la educación para la salud. En este caso, yo aquí les preguntaría, hay un mensajito en esta parte y comenta, ¿no? Todas las personas son educadores o pueden ser educadores y comunicadores, al igual que los trabajadores de la salud. No sé qué opinen, pero yo, bueno, al menos yo creo que no es correcto. O sea, sí es, como dicen, ¿no? Zapatero a su zapato, y si el médico es el que a lo mejor podría dominar hasta cierto punto el tema, aunque sí haya personas que por su experiencia, por tratamientos previos que les hayan puesto, porque sean trabajadores de la salud de otra área, entonces sí tendrán la experiencia, pero mientras tanto hay que evitar que se genere infodemia, ¿no? Entonces no sé qué opinen ustedes al respecto, no sé si quieren alguien participar. Pues considero que todos podemos comunicar, sin embargo, como usted lo menciona, zapatero a tu zapato, ciertas personas, en este caso el personal de salud, pues cuenta con la información para poderle hacer promoción y pues evitar toda esta desinformación que hay en estos casos. Exacto, es un tema muy importante la educación sexual, y pues te puedes ir por un lado que a lo mejor dejas peor al paciente, ¿no? Entonces, mejor es tener bien bases fundamentadas y que siempre esté asesorado por un personal de salud. Luego oigan, es que la tía, es que el abuelito, es que etcétera, etcétera, me dijeron. Todo lo importante es que estén asesorados por nosotros y que nosotros estemos bien informados. Entonces, sí, los servicios de salud pueden preceder a una prestación como tal en salud, o sea, lo deben de entender, y sobre el todo, ¿no? O sea, es un acceso a la salud por ya la Constitución, ¿no? Y que hay mucho de nuestro sistema, no sé si puedan compararlo con la película, pero nuestro sistema es bastante bueno, ¿no? Es gratuito, por lo menos para todos, o para derechohabientes de las instituciones, ¿no? Como comentamos la clase pasada, para IMSS, para ISSSTE, para los que ahora van a estar por INSABI. Entonces, sí es bien importante. Tenemos los principios para la salud. No quise ponerle específicamente salud sexual, porque en la realidad es que eso lo van a hacer en teoría, pues en las diversas áreas, ¿no? Entonces debe de ser continua, durante toda la vida lo vamos a tener que estar haciendo. Educación en los primeros niveles educativos justamente es la estrategia sugerida, ¿no? Que este tipo de información en cuanto a la sexual, pues ya desde que son niños se les empieza a generar ciertos hábitos de cuidado e informándolos oportunamente conforme vayan creciendo, ¿no? Conforme sus etapas de la vida los dejen comprender la información y sepan, ¿no? Y la educación activa, ¿no? Sí es importante estar reforzando mensajes, ¿no? Es nuestra labor como tal, como médicos, entender que pues sí, ¿no? Hay objetivos que tiene esta educación que debemos brindar, justamente, ¿no? Adquirir conocimientos para mantener un estilo de vida saludable, ayudar, mejorar su propia salud por medio de información y la motivación, ¿no? Conseguir hábitos más saludables. En teoría es lo que se busca, ¿no? Estar en constante capacitación para que se logre disminuir los datos de incidencia. Un cambio en el medio ambiente, como les decía, ¿no? Esta cuestión de la salud sexual también tiene mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? En cuanto a los residuos biológicos infecciosos, ¿no? Tenemos un desecho importante de residuo sanitario, y entre ellos son datos de a lo mejor métodos de barrera como planificación familiar, también métodos inyectables, hormonales, etcétera, ¿no? O sea, sí es importante que lo tengamos dentro de la expectativa. Y la promoción a la enseñanza, a lo que es la capacitación, la formación en cuanto a la prevención de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los niveles de intervención en la educación para la salud? Como ya lo hemos visto y hasta en la psicoterapia se puede ver, o sea, ya en el momento de la aplicación de esta educación para la salud, a lo mejor nosotros no vamos a llegar específicamente a una psicoterapia tan profunda, ¿no? Pero sí vamos a abarcar la parte inicial. Entonces, tenemos la educación masiva, la grupal y la individual. Esto justamente tiene un círculo, ¿no? De ejecución, podríamos decirlo desde que se realiza la promoción, luego se hace una sugerencia de prevención, hay curación o tratamiento y llegas a la rehabilitación, ¿no? Esos son los niveles de, de salud y que justamente se identifica como problemas, ¿no? La educación masiva, como les decía, no solo son individuos, sino que el ambiente de la promoción
es lo que se enriquece en ese momento, o sea, no se ven como objetos. Y en este caso, no sé si, por ejemplo, llegaron a ver lo que es las conferencias de prensa, por ejemplo, ¿no? Del año pasado o hasta este año que estuvieron, las de COVID, o sea, ahí era una maravilla la cuestión de esta de capacitar a la gente de forma masiva, utilizando los medios televisivos y hasta de redes sociales, ¿no? O sea, es una herramienta que la verdad es que surgió con muy buena intención y tal vez hasta con muy buenos efectos informativos de forma masiva, lamentablemente ya lo quitaron, o sea, era una forma en la que nosotros podíamos tener como médicos a lo mejor una capacitación indirecta hacia nuestro paciente. Entonces, pues era una fabulosa idea, ¿no? Pero bueno, pues la quitaron. Y justo ahí les digo que era buena porque tenían datos de otras enfermedades o de otras actividades, ¿no? De hecho, hablaron del Sistema Nacional de Vacunación, del de vigilancia epidemiológica, de la situación esta de de algún dato de alguna patología local, por ejemplo, ¿no? Dengue o Parkinson, cuando fue lo de Parkinson. Entonces, sí es muy importante tengamos medios, ¿no? En este caso, por las instituciones gubernamentales, aunque ahorita pues les digo que quitaron esto y estaba súper bien. Y la educación grupal, pues tenemos ya aquí la cuestión de la familia, de la pareja, o sea, ya empiezan a ser grupos más exclusivos y también se puede brindar una educación también grupal sexual, ¿no? O sea, si tenemos grupos, les pongo el ejemplo de en mi servicio social, a mí me mandaron a hacer capacitaciones para secundaria y para el bachilleres. Entonces, la realidad es que tienes que aterrizar los datos técnicos hacia el personal que te está escuchando. Entonces, sí es muy, muy importante. Y esta estrategia está directamente diseñada para combatir las conductas y fuerza formadora que tienen todos los grupos y conductas de riesgo que adoptan dentro de la organización, también dentro de grupos de trabajo. Por ejemplo, yo les comento, hacía yo capacitaciones de salud sexual, como les dije, en efeméride y abordaba, ¿no? Repartía preservativos, en la Feria de la Salud les llevaba que al ponente para alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuestiones así que enriquecen, ¿no? Las capacitaciones. La educación individual, como decíamos, ¿no? Es directamente en el consultorio con la persona afectada. En este caso, pues hay que considerar a lo mejor, pues no a lo mejor, al familiar que llegue a ir con la persona afectada y pues respetar, ¿no? La individualidad de nuestro paciente, todo sobre si gusta él atenderse o no, ¿no? El consentimiento informado. Personalizar y adaptar las necesidades de cada persona requiere más tiempo de parte del personal de salud. Justamente, ¿no? Le invertimos tiempo. La educación para la salud en la práctica médica, justo, ¿no? Tenemos que son hábitos. Es difícil convencer a un pacientito de que hay un hábito que debe generarse o cambiarse. Entonces, todo este concepto, no sé, por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, tenemos los datos de neuropatía diabética que pudieran estar alterando la disfunción sexual de nuestro paciente, ¿no? Entonces, hay que hablar con él, o en el caso de que él solicite nuestra ayuda, pues empezar a hacer como la investigación, ¿no? Del por qué está pasando eso en su cuerpo. Y ya con eso empezamos a hacer referencia y hicimos educación y promoción para la salud, ¿no? Y justo, ¿no? Dice que esta diapositiva sigue cuando se le dice que abandone algo aparentemente tan simple como un riesgo para la salud definido médicamente, en realidad se le está pidiendo que renuncie a algo altamente complejo de su vida. O sea, todas las personas ya tienen más de 5, 10, 15 años haciendo el mismo hábito, pues obviamente retirarlo es complicado. ¿Cómo educar? Este es el tema, ¿no? De nosotros. ¿Cómo debemos educar a nuestros pacientes y considerar la educación sexual? En este caso, se realiza la educación para la salud o la educación para la salud sexual con énfasis en modificación de estilos de vida, ¿no? Cada consulta se debe hacer un espacio para brindar recomendaciones específicas para el padecimiento actual y para el padecimiento general que tenga cada pacientito en relación a que hay recomendaciones para los padecimientos
si existen o no, ¿verdad? Porque también podemos dar capacitación o educación para prevenir los padecimientos, no ya cuando están presentes. Tenemos formas de organizar este detalle. En este aspecto son los resultados que obtienes al momento de realizar una intervención, la comprensión y el entendimiento y la información indispensable. Si es posible que podamos hacer encuestas de satisfacción y podamos evaluar los resultados, ¿no? Adicional a que podamos capturar los rubros de cada a lo mejor reactivo de nuestra investigación y así podamos hacer estadística. ¿Qué es importante de esto? Recibir el mensaje adecuado. Sí es importante la comunicación en extremo, pero que justamente estemos bien capacitados para emitir el mensaje, ¿no? Que se use, promover esa información se use, ¿no? Que promovamos que nuestros pacientitos hagan lo adecuado para sí mismo y disfruten de su sexualidad. Y justamente en algo similar podemos referirnos a que tenemos que generar ciertas estrategias, ¿no? Para poner alguna cuestión empatada con el sistema nervioso en cuanto a su entendimiento, porque de hecho ya lo veremos, hay algunas psicopatologías que generan alguna alteración, ¿no? Y el consumo, como les decía, el alimento, el contexto del paciente, puede generar alguna disfunción sexual o demás que mermen su calidad de vida. Tenemos los medios para poder comunicarnos, esto es importante, los visuales, que son las revistas, los sonoros como el radio y el caso de la televisión. Sí es, como les decía, bien importante esa conferencia de prensa que había, porque también en el caso de la planificación, traían a médicos especialistas y hablaban de planificación, sobre todo porque en la pandemia se dio mucho el tema de que había embarazos, un incremento, ¿no? De embarazos. Entonces sí, justamente es buscar las estrategias de comunicar. Tenemos que contemplar el entorno, el mensaje, el canal de comunicación. Siempre es importante mantenernos en empatía hacia nuestro pacientito y entre el personal que pudiera ser nuestro contacto, ¿no? Porque a veces van con, les digo, como un familiar, hay que necesitamos traductor, o en este caso pasa que, pues sí, necesitamos alguna asesoría por alguna lengua indígena que estén ahí manejando las personas. Tipos de comunicación, pues tenemos la verbal, la oral o la escrita, ¿no? Que en este caso, pues es el tema de nuestra consulta, como tal, cuando alguien se acerca a nosotros, la receta, ¿no? Por ejemplo. Y la no verbal, pues tenemos la cuestión tanofacial, el contacto ocular. En este caso puede ser desempeñado por alguna de los padecimientos que tengan los pacientitos. Entonces, esto pudiera ser para nosotros un foco rojo de que nos está indicando que requiere atención médica, ¿no? Entonces debemos de ser bien astutos para la detección oportuna. Tenemos mecanismos que favorecen la comunicación y eso es importante porque nos va a permitir tener una conducta asertiva y que el paciente perciba nuestro mensaje, ¿no? Escuchar de manera activa, nunca hay que dejar de poner atención, sincronizar la comunicación verbal y la no verbal, ¿no? Porque sí es importante que luego les ponemos algo en la receta y no se entiende, o en el caso de cuando queremos explicarles algo y manejamos tecnicismos, ¿no? O sea, hay que dejar el área técnica, a lo mejor aterrizarnos un poquito de manera natural para las personas que se acercan a nosotros a pedir un consejo médico. ¿Qué hay que verificar? Las barreras de la comunicación. En este caso, así como les digo que debemos estar bien suspicaces para identificar datos que pudieran ser de riesgo, que nos dijeran, pues sí, puede tener datos de violencia sexual, puede tener datos de alguna psicopatología, no sé, entonces debemos estar bien detectados con eso. También hay barreras para la comunicación. Esto es, tenemos que cuidar muy bien al momento de realizar nuestra consulta médica, evitar que estas preguntas que vayamos a hacer sean bruscas o inadecuadas,
con falta de cordialidad, que puedan ocasionar a lo mejor un malentendido o que la persona se sienta intimidada, ¿no? Justamente hay que ser empáticos y comprensivos, evitar juzgarlos, ¿no? Entonces van a llegar ellos y nos van a pedir auxilio, nosotros debemos estar 100% disponibles. La barrera lingüística, otra parte de los impedimentos o de las barreras, pues es obviamente, ¿no? Como les decía, el llenado de la receta. A veces es importante que sea legible para nuestro paciente y que hasta nosotros también lo entendamos, porque a veces que escribimos y ni nosotros nos entendemos, ¿no? Entonces, que es bien importante este dato y nos va a permitir tener un mejor entendimiento con el paciente. La atención inadecuada, como les decía, sobre todo pasa mucho en el área de la ginecología y cuando nosotros justamente estamos rotando por tococirugía en el hospital, en el internado, pues nos toca luego que dicen gesta 10, ¿no? O gesta 6 y empiezas a juzgar, híjole, ¿y por qué el método? ¿Y dónde estaba el método? Y así. Entonces los empiezas a intimidar. Entonces es como ponerse en los zapatos de nuestro paciente y evitar esa actitud negativa o falta de atención, ¿no? Que tengamos nosotros hacia ellos, los prejuicios. Como les decía, hay barreras de receptor. No sé si sepan, pero hay alguna estadística importante sobre pacientitos discapacitados y obviamente pues ellos en su sexualidad se ven sumamente comprometidos porque hay barreras desde la comunicación hasta lo físico. Entonces, sí es importante, como les decía, el entorno que se le genere a este tipo de personas para evitar que sean violentadas o que tengan algún problema. Y en el caso de los acompañantes, pues igual, ¿no? Tratar de que les quede bien claro el punto para que puedan entender y asesorar también a su pacientito. Aquí les pongo una imagen sobre una pregunta, ¿no? ¿Ya iniciaste tu vida sexual? Y le preguntan a lo mejor a una niña, ¿no? A un niño, o sea, o a un chico que estén bastante jóvenes y pues sí se intimidan, ¿no? Entonces lo importante es buscar no ser así tan tajante y ayudarlos. También es importante la falta de tiempo para hacer las capacitaciones, para intervenir. Eso es un problema muy, muy común, pero sí es importante. La planificación. Dentro de la educación para la salud y educación sexual, se lleva a cabo por medio de ciertos pasos o de ciertas situaciones. Es importante entender que se debe de querer hacer, o sea, me refiero a nosotros, personal médico, a querer realizar una educación para la salud, a querer hacer una promoción para la salud, a saber hacerla, y esto es por medio de que nosotros debemos de dominar la información, estudiarla y justamente, ¿no? Manejarles estándares de comunicación a los pacientes. En la planificación, pues ya es como tal, ¿no? El colaborar en la prevención y tratamiento de enfermedades por medio de protocolos de seguimiento, ¿no? Para que se sigan pasos y se logre a fines programados. Luego tenemos esta estructura en 3 niveles del tema de la planificación, pues es un plan, ¿no? Es un diseño del cual se piensa divulgar, por lo general conlleva varios años. Aquí yo puedo ponerles de ejemplo, no sé, desde lo que comentaban antes en flyers y eso sobre los embarazos no deseados o embarazos en adolescente, pues ahorita ya hacen pósters, ¿no? Lonas o así. Entonces, hay una estructura, ¿no? De cómo vas a divulgar el mensaje. El programa justamente considera la distribución de información, programándola con un cronograma, hay estrategias y bueno, y un proyecto justamente depende de la población a la que vaya dirigido. Y como les decía, ¿no? Hay capacitaciones que hay que brindar a nivel medio superior, ¿no? En el bachilleres, y ahí va yo. En el caso de proyectos también de investigación que realicen por medio de capacitaciones, a nivel de colegios, de secundaria, por ejemplo, también a nivel de
del diagnóstico, por ejemplo, de salud que hacen dentro de las comunidades, pues estas actividades son para liberar el servicio social, ¿no? Educación para la salud a nivel medio, superior y superior. Entonces, sí, hay cosas muy estructuradas que podemos hacer dentro de la educación sexual y es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. A lo mejor en tu consultorio no vas a decir, ay, pues voy a aventarme esto, ¿no? Pero sí, debes de tener cuidado con que lo que se hace y se realiza. Eso es más allá, para poder hacer una planificación, un diagnóstico, un plan de trabajo, una evaluación, una ejecución. Entonces, sí, este es más como para más o menos conocer cómo se implementaría un programa de trabajo a nivel de educación para la salud, en este caso aterrizándolo a la salud sexual. ¿Qué es importante de la educación sexual? Es el diagnóstico al que se va a llegar posterior a haber realizado a lo mejor el interrogatorio, la exploración física, es el diagnóstico al que vas a llegar, ¿no? Sí les comento, aquí en el ejemplo de la foto, por ejemplo, la señora, pues aquí tenemos un entorno socioeconómico tal vez bajo, por ejemplo, ¿no? Debemos de conocer su determinante social, por ejemplo, si es viuda, si ella se mantiene solita, si vive sola, todo este tipo de situaciones que pudieran afectar la lengua, por ejemplo, ¿no? Que nos pudiera afectar que nos estemos comunicando con ella, que nos permita explorarla. Aquí yo quisiera sugerirles, o sea, para todo momento, en cuanto a exploraciones de índole sexual, por decirlo así, desde exploración de mama, desde exploración de genitales, etcétera, y es importante que se encuentren acompañados por evitar este tipo de a lo mejor, como malos entendidos. Entonces, es importante, ¿no? Mantenernos ahí en compañía. Y pues sí, esto de la educación nos va a llevar a determinar necesidades de la población como tal en materia de salud y valorar posibilidades en intervención, estrategias, ¿no? O sea, vas a ir a una secundaria y vas a ver cómo vas a abordar a la población y eso te va a ayudar a lo mejor. Si fuiste tercero de secundaria, pues que después vayas a primero o a segundo de secundaria. Estrategia. Y que hay que dar prioridad aquí, el qué y el por qué. Centrarse en un problema concreto, estudiarlo a fondo, dedicarle tiempo y respuesta. En este caso, pues estamos hablando de la educación para la salud. Vean, sí podría concretarse a un padecimiento en sí. Sí debemos considerar también que hay prioridades y que justo es la gravedad del tema, su trascendencia social, según los recursos que disponemos, ¿no? Ya lo vimos en la película. De hecho, aquí también interviene mucho, no sé si vieron el reportaje que les mandé de las niñas de Guerrero. Entonces, si se fijan, o sea, aquí es bien marcado su situación familiar, que está interviniendo por completo en su sexualidad, ¿no? O en su salud sexual. Los recursos que se tienen, la higiene, todo esto, ¿no? Sí es importante verificarlo. Y bueno, sí para hacer una educación para la salud y que tú estés monitoreando si tienes efectividad al momento de realizar la educación para la salud o no, tú necesitas datos de tu población, ¿no? En este caso, como les decía, para brindar la educación sexual a nivel masivo o a nivel grupal, pues sí requieres datos de tu población en sí, ¿no? Hay indicadores de salud que se pueden hacer por medio de encuestas, se pueden evaluar. Por ejemplo, una encuesta de satisfacción, no sé, 3, 4 preguntas después de una capacitación de salud sexual, o como ejemplo, cuando en el internado nos ponen a capacitar en el servicio de higiene, al personal que está en la sala de espera, por ejemplo, la escrita, nos ponía a nosotros a capacitar a los pacientes de un tema de planificación afuera. Entonces, ¿cómo sabíamos si era efectiva esa parte? Les hacíamos un mini cuestionario de 3 preguntas y recolectábamos las respuestas, ¿no? Entonces, sí hay parte de estrategia que se puede realizar para poder evaluar si nuestra estrategia está siendo lo más adecuado posible y que estemos viendo realmente si está habiendo un cambio de hábitos y del entorno. Justo dentro de la planificación, como les decía, sí es más específica.
para hacer educación para la salud, es decidir qué voy a hacer, cómo hacerlo, para que no tengamos estas fallas, porque luego tenemos un tema ahí con que se note no control sobre la información que emitimos. Estoy hablando ahorita de en general como de la situación de capacitar a nuestra población para que tengan mejores resultados en su cuidado personal. Luego, tenemos aquí, ¿no? Un cronograma de actividades evaluadas. Cuando son líderes de un centro de salud, ustedes como médicos pasantes, pues les toca hacer esta planeación, porque hay una parte donde te toca a ti capacitar a toda la gente que está afuera, ¿no? Primero al grupo de mamás y papás, ¿no? Después al grupo de mamás y así, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de planificación para las cuestiones de las capacitaciones. Justo ya en la ejecución, pues tenemos estos temas de manera distinta, ¿no? El impacto que tienen las campañas de salud, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo la de vacunación de este año de COVID. Pues obviamente tiene una actuación adecuada. De hecho, yo cuando me fui a vacunar, a mí me tocó en la biblioteca Vasconcelos, ahí cerca del suburbano. Y sí, o sea, súper organizado, súper bonito. El tema de, aunque fueran muchos siervos de la nación ahí, pero sí ayudaban a que se mantuviera el orden, la sana distancia, o sea, todo esto, ¿no? Y ya después, pues la salida, ¿no? De ahí. Entonces, sí, el hacer una ejecución de un proyecto es importante, porque esto nos va a permitir ver si realmente nuestra estrategia está siendo efectiva. Por ejemplo, si vas al colegio de bachilleres, das una capacitación de embarazo, pues ¿qué haces? Les haces un cuestionario o también estarlas visitando, ¿no? A cada momento para estarles reviviendo la idea de que se cuiden, ¿no? También tanto adolescentes y niños también que van saliendo ahí de la secundaria. Bueno, y las evaluaciones, como les decía, ¿no? Pueden ser cualitativas o cuantitativas, en este caso, pues por medio de algún formato, etcétera, o encuestas de satisfacción de 2, 3 preguntas para poder saber la comodidad de nuestros pacientes y que nos permita tener mayor información para la salud, mayor detección oportuna y la educación como tal. ¿Cómo ven, chicos? Es un tema muy, muy cortito, pero es importante que ustedes vean la importancia de la educación para la salud y educación sexual, porque es parte de nuestro sistema del que vamos a realizar cuando seamos médicos de primer contacto, lo que ustedes van a hacer, cómo abordar a su paciente entendiéndolo desde su contexto y poder evaluar estrategias para poder llegarle a más pacientes. ¿Cómo ven, chicos? Doctora, una pregunta. ¿Mm? En el caso de el video, bueno, el que nos dijo que viéramos, mencionaban que hicieron como una campaña para concientizar acerca de como todo este problema de que trataban con las mujeres y las vendían y así. En este caso, ¿cómo podríamos educar a nuestros pacientes para que pues ya no hicieran eso y para dejar de normalizarlo? Sí, era una asociación, ¿no? Que implementó eso en la comunidad y apenas llevaban ese pueblito, ¿no? Y había otras comunidades que les estaba costando trabajo implementarlo. Pues sí, sí es como les decía, utilizar primero que no haya barreras de la comunicación, ¿no? Verificar que se puedan seguir difundiendo mensajes, etcétera. Pero yo considero que es aterrizándolo a la cuestión de compararlo con violencia de género. Yo creo que eso le haría mucho clic a la gente, porque mucha gente lo vio normal, o sea, lo ve normal y dicen, pues sí, o sea, se tienen que vender a las niñas, ¿no? O también a los niños, me parece que los venden. Entonces lo normalizaron. Entonces yo creo que eso de empatar la información con hacerles ver que es violencia de género, eso
yo creo que sí les daría pues, mucho clic, ¿no? Mucha gente no cree que eso sea violencia, entonces empezando por ahí, ¿no? Decirle, pues es que debes de respetar la individualidad de cada persona. De hecho, hubo una parte donde un papá dice, ¿no? Que tuvo que comprar a la chica porque estaba platicando la chica con el hijo, y pues los cacharon hablando una oscuridad, ¿no? En una parte oscura y los cazaron, ¿no? Y compraron a la chica. Y aparte la familia de la chica exigió que la compraran, ¿no? Entonces, es un tema de tradición, por eso les decía yo, el tema de los determinantes sociales es bien importante entenderlo y en el caso de las asociaciones que se dedican a este tipo de cosas, pues sí requieren mucha difusión y empatar la comunicación adecuada para que logren hacerle clic a la población. Sí, es un tema bien delicado, no sé qué les haya parecido el video, pero a mí sí me impresionó cuando vi eso de que como en pleno 2020, 2021 vendiendo a las niñas y luego dicen, no va ni con su contexto, ¿no? De que pagan ciento y tantos mil pesos por una niña y cómo vive la gente, ¿no? Todo ese dinero se lo gastan en cualquier cosa y no invierten en su vivienda o en su infraestructura del pueblo, nada. O muchos lo utilizan para comer al día, ¿no? Lo que decían, que en una familia creo que le salió el gasto de todo el año, ¿no? Con eso. Entonces, sí, hay esa fundación y justo hace esa mención, ¿no? Que les cuesta trabajo llegar por el medio de comunicación que tienen. La gente pone mucha barrera. Es difícil. Por eso les digo que en el caso de este, de estos medios de intervención que nosotros tenemos que abordar, es increíble, es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, pero sí es importante ver que es por el bien del paciente. A nosotros pues nos toca quedarnos, como les decía yo, ¿no? Dame una perspectiva desde tu médico, ¿qué harías, no? Si ustedes fueran médicos de esa comunidad donde se venden las niñas, pues dices, no tengo mucho que hacer, pero por lo menos darles educación sexual, ¿no? Planificación, a lo mejor les permiten planificar o hablar con los papás, empezar ahí a intervenir, capacitar, ¿no? Como les decía yo, a veces estamos en la sala de espera y te sales con tu rotafolio y empiezas a hablar y hablar, a explicarles, porque la gente luego no tiene acceso a información. Entonces, también por eso se va creando pues, esa falta de capacitación de información y eso los hace seguir en sus tradiciones todas garrafales, ¿no? Entonces, sí es bien importante aquí, por eso les pongo educación sexual, por eso es una pirámide, donde es una cosa tan importante la educación que nos lleva a poder tomar decisiones, ¿no? A poder ya sea referir a tratamiento a nuestro paciente especializado o a la orientación, que en este caso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Y se basa en todas las áreas médicas, ¿no? Por eso les decía, no le quiero poner educación sexual exclusivamente porque en realidad lo hacemos en todas las áreas, nada más que en específico tenemos que basarnos que en la etapa de la sexualidad o en el área de la sexualidad es importante identificar para qué y con qué fin, ¿no? La libertad de sexual y la salud como tal. No sé si tengan algún comentario de la película de Psycho. También ahí hay ciertos factores, ¿no? En cuanto al sistema de salud, muy marcados, ¿no? Dentro de lo que es la educación, en el caso de la alimentación, ¿no? Es importante decirlo. Maestra, Dígame. por ejemplo, justamente en la película, esta parte de los seguros médicos que se manejan en Estados Unidos, pues se ve más que nada como lucrar, porque una escena o una parte que me llamó mucho la atención fue de una mujer que la iban a someter a un tratamiento, a una intervención, ¿no? Que era muy importante para su salud.
pero al final el seguro le echó para atrás porque descubrieron que tenía candidiasis o tuvo candidiasis, algo que no era relevante para su padecimiento actual, ni mucho menos para su tratamiento. Entonces, de cierta forma están invalidando su salud, como dijeron, diciendo algo como de, pues es algo que pudiste haber prevenido, pero pues no, como que no tiene un buen contexto. Más que nada es como para lucrar con su salud. Exacto. De hecho, por eso les decía yo que estamos como, si lo comparan con el nuestro Sistema Nacional de Salud es bueno porque sí es permitido para toda la gente. O sea, a veces, ahorita estamos batallando con esto del INSABI, pero de todas maneras va a tener un acceso a la salud la población. En el caso del IMSS, pues no tenemos primer nivel, por eso les puse los niveles de prevención, primero, segundo y tercero, porque pues en los primeros pues tenemos toda la medicina de primer contacto, pero tenemos acceso a los servicios, tenemos disponibilidad de recursos, de métodos de planificación, ¿no? Te ponen los DIUs, los implantes, o sea, y tienen un costo importante los implantes subdérmicos, por ejemplo, ¿no? El de 3 años, el de 5 años, hablando del dispositivo intrauterino, Mirena, por ejemplo, también es ciertamente costoso si hablas de salario mínimo, ¿no? 2,000 pesos, 2,500, mientras implante está hasta en 5,000 pesos. Entonces, pues sí, imagínate la disponibilidad de material y equipo de planificación. Tenemos pues acceso a los estudios diagnósticos, Papá Nicolau, colposcopía, como les decía, ¿no? La clínica de displasias en los niveles, en segundo nivel, por ejemplo, pues ahí, o sea, a ustedes les toca rotar por ese servicio por parte de ginecología cuando vayan del internado, se van a dar cuenta, ¿no? Miles de pacientes ahí posteriores referidas por panicolaos sospechosos, por BPH, ¿no? Entonces, que es una enfermedad transmisible por vía sexual. Entonces, es importante considerar que nuestro sistema trata de abarcar muchísimo. Lamentablemente estamos muy enfocados en el tratamiento, ¿no? En la rehabilitación. Muchas son enfermedades crónicas y está el sistema muy enfocado en eso y el gasto se va hacia ese sector. Entonces, y el nivel preventivo se queda corto en gasto y obviamente no alcanzan a cubrir toda la necesidad. Entonces, eso afecta. Y si hacemos ese comparativo, como dices tú, lucran con la salud por los seguros de gastos médicos. Allá, pues si no tienen un seguro médico, no reciben una atención médica adecuada. Y nosotros aquí no. O sea, aquí no sé si ustedes han tenido algún evento en salud importante, pero si eres derechohabiente del IMSS, pues puedes llegar hasta alta especialidad y te mantienen en tratamiento. Y también en ISSSTE, por ejemplo. O sea, sí tenemos nuestras carencias, un poquito mal administrado el asunto, pero nos dan la atención médica. Nuestra constitución nos ayuda en ese aspecto, ¿no? Nos protege. Sí, depende de la administración en que esté en ese momento, que haya determinado el gasto para todo el ciclo, o sea, para los 6 años o para en este caso de manera anual, para que se haga la distribución adecuada, pero la realidad es que tenemos muchas cosas buenas. Sistema Nacional de Vacunación, no se diga, ¿no? De hecho, ahorita no sé si supieron que cambiaron la vacuna, la de rubiola, bueno, la que era la pentavalente, ahora la hicieron la Sabin, la hicieron hexavalente y quitaron esa Sabin y la juntaron. O sea, hicieron una vacuna muy buena y ahora ya se las ponen a los niños. O sea, sí se va poco a poco mejorando y se tiene acceso a la salud. Entonces, por eso les decía yo, a veces decimos, ay, me quiero ir a Estados Unidos, ¿no? Cuando los migrantes los ves, ¿cuántos migrantes, no? Están ahí en la frontera y dices, oh, Dios, ¿se van a ir a meter a dónde, no? O sea, no saben a dónde van. Falta de información. Eso es un problema de salud pública, la migración, porque pues cuántas enfermedades no se generan, ¿no? Tanto cuestiones ahí de transmisión y de no transmisión, ¿no? ¿Cuántos embarazos vamos a ver ahí también? Entonces, les digo, en nuestra parte, educación sexual es la pirámide ahorita que nosotros tenemos para hacer un parteaguas y que esa disposición de recursos que se tienen en tratamiento pues se vaya a prevención. Ojalá. Pues les digo, cuánto se gasta en diálisis
peritoneal o hemodiálisis, consecuencia de una diabetes, ¿no? Mal cuidada y que genera falla renal. O sea, cuestiones de ese tipo que pudieran prevenirse y no se previenen. Y pudieran generarse más cosas a nivel de prevención. Y nosotros, pues como médicos de primer contacto es lo que vamos a hacer, educar a nuestro paciente y educar a la población en general para que se cuide. Y en este caso enfocado a la salud sexual. Por eso les decía yo, en el caso de la historia clínica que se aplica, pues tú vas a ir haciendo tu historia clínica, interrogando, detectas y podrías empezar a abordar ciertos factores, ¿no? De hecho, no sé si han visto un comercial de una clínica de disfunción eréctil que sale un chico gritando así en el comercial y salen muchas palabras, ¿no? Así dice hogar, economía, enfermedades, así, ¿no? O sea, que el chico que está gritando está cargadísimo de cosas mentalmente y le genera un problema de disfunción eréctil, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, es un entorno que tienes que abarcar el interrogatorio desde lo físico, lo mental y lo social, ¿no? Entonces, sí, para dar una educación para la salud sexual, pues es contemplar un todo. Y nuestra historia clínica nos va a ayudar muchísimo. No sé si alguien tenga otra opinión de la película o del Maestra, documental. Dígame. bueno, de la película no recuerdo bien cuántos años tenía una chava que le negaron el servicio porque tenía cáncer de útero, pero que era muy joven para tener eso. Entonces, eso la verdad fue como lo que más me impactó o fue lo que se me hizo como en parte más ridículo, porque a fin de cuentas, pues tenía un Tenía padecimiento. eso. Ujú. Sí, ¿cuántas mujeres como les decíamos, ¿no? NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y si las agarras en NIC 1 in situ, o sea, mejor, mucho mejor. Pues, ¿cómo le niegas la atención a una paciente que ya tiene cáncer? O sea, dices, híjole, aunque sea muy joven, pero tratas de salvarle la vida, ¿no? Por eso les decía yo que aquí en México es, con todo lo que nos está pasando hoy en día de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero el sistema está bien, o sea, dentro de todo, y puede mejorar mucho más. Sí, allá desafortunadamente las aseguradoras hacen de las suyas y pone criterios de exclusión, ¿no? Para brindar los seguros, porque obviamente pues se empobrecerían si a todo mundo le dicen que sí. Entonces, sí es impresionante luego dices, "Híjole, o cómo se sutura, ¿no? El chico porque no tiene acceso a los servicios de salud. Es muy impresionante cómo. Y ese video tiene ya ciertos años, pero pues hoy en día estamos igual. Vean el nivel de muertos de la pandemia en Estados Unidos y aquí, ¿no? Aquí es por nuestro contexto social, ¿no? De que son obesos, de son diabéticos, no se cuidan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero allá, pues aparte de eso, porque pues también tienen un problema de obesidad bastante tremendo, aparte de eso, pues el sistema no los cubría, o sea, no tuvieron dónde caer y falleció mucha gente por eso, por falta de atención médica. Obviamente no lo dicen porque dejan ver en los medios de comunicación como potencia mundial a Estados Unidos, pero la realidad es que, pues, no. O sea, dices que le peleas, ¿no? Pues nada, más que su moneda, ¿no? A lo mejor el costo de la moneda, pero pues no, mejor no está mejor en nuestro país. Y eso ahorita pues estamos en crisis, ¿no? Yo creo que, híjole, ponernos a hablar de muchas cosas, pero la seguridad y todo esto que está viendo, el cambio que hicieron de los medicamentos para quitar la corrupción, ¿no? Hacer todo ese filtro para quitar la corrupción y crear más, pues sí, tener más recursos para sacar para los medicamentos, pero quitando la corrupción. Entonces, lo malo fue que quitaron todo, entonces ahorita están tratando de volver a reponer las cosas. De hecho, no sé si vieron hace como una semana, hubo una entrevista que le hicieron a López Obrador, que dijo que iba a generar escuelas de medicina a nivel nacional, que porque hacía falta recurso médico, personal de salud en diferentes hospitales y que él creía oportuno
crear escuelas de medicina y que el neoliberalismo no había dejado que esto sucediera, entonces que él ahora va a crear escuelas de medicina. Dije yo, pues bueno, fuera eso, ¿no? Y que hubiera infraestructura, o sea, más hospitales, más todo para poder ejercer la medicina. Sí está increíble ahorita lo que está pasando en nuestro país, pero el contexto anterior, pues es muy bueno. Hay un sistema, por lo menos. No estamos abandonados a tener que adquirir un seguro de gastos médicos mayores a fuerza. ¿Cómo ven, chicos? Sí, si ven, el tema de sexualidad es muy, muy social, pero también ya iremos viendo poco a poco más cosas enfocadas a la cuestión biomédica, pero en sí es para que ustedes puedan abordar a su paciente lo mejor posible y eviten tener algún tema al respecto. Como decíamos, ¿no? Barreras de comunicación y que no logren hacer una detección oportuna porque no pudieron comunicarse con su paciente. Entonces eso es importante. Empecemos por ahí. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien más que quiera participar? Yo no creo. Bueno, de la película de Zico, igual lo que se me hizo injusto fue que las aseguradoras, o bueno, para contratar un servicio médico no cubrían a aquellas personas que ya sea que tuvieran cáncer, autismo o incluso fibrosis. E igual les negaban como que la atención a las personas altas o si estaban bajitas o si tenían sobrepeso y pues se me hizo muy injusto. Sí, la lista, ¿no? Que pasan como de Star Wars, así, ¿no? Sí, y son muchas de Dices, entonces, ¿qué me cubre el seguro? Así. ¿Y cuánto pagan? O sea, de impuestos y aparte del gasto de servicio médico. O sea, de gasto de la póliza. Se quedan pobres. O sea, hay mucha gente que vive en pobreza por lo mismo, ¿no? ¿Cuánto pagan de impuestos? Y aparte, pues el gasto del servicio de póliza de gastos médicos. Sí, ¿no? Igual, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es el costo de los medicamentos, que era demasiado alto. Y bueno, a comparación de los países que visitó el autor, pues era, o sea, bueno, allá costaban de 5 a 10 dólares, decían más o menos. Y Ujú. aquí, bueno, acá en Estados Unidos, eran demasiado caros, incluso los analgésicos, los medicamentos que para nosotros tal vez son accesibles, allá son demasiado caros. Y eso tienen que viajar, ¿no? Para conseguir los más baratos, los que van a Cuba, ¿no? ¿Sí vieron los que van a Cuba? A También comprar. Ujú. sobre eso que van a Cuba, a mí me sorprendió que su sistema, a comparación del nuestro, ellos sí se encargan más sobre la prevención, por lo tanto hay mucha disminución en cuanto a casos. Y bueno, pues comparado con nuestro sistema, como usted ya mencionó, pues nosotros más nos enfocamos en la rehabilitación que la prevención. Y pues es lo que también el autor hace mención respecto a eso. Sí, sí, eso es importante, ¿no? En qué estamos enfocados nosotros. Si hubiera mucho más presupuesto libre para la prevención, yo creo que estaríamos mucho mejor. Aunque sí, si se fijan, bueno, ahora con COVID, esto de la educación para la salud se vio así súper marcado, porque pues no todos entendieron, muchos con trabajos se pusieron el cubreboca, etcétera, ¿no? Entonces, ahora aterricémoslo igual, ¿no? Con el tema de disminución de casos de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, pues el uso del preservativo, ¿no? Métodos de barrera o el cuidado o planificación familiar, ¿no? ¿Cuántos hijos quieres tener? De hecho, no sé si vieron, apenas pasó en las noticias que murieron una familia en Puebla por por un deslave. Pero esta familia, bueno, pasaron, eran 6 niños, creo, de la familia, y eran 2 chicos. La mamá, la chica, tenía 29 años. Ella murió, pero 29 años. Y después el chico lo entrevistan al papá que quedó viudo y le dicen, es que, pues como no teníamos dinero para vivir bien, pues nos fuimos a vivir al lado del cerro. Hicieron una casa de lámina y se fueron a meter ahí con sus 6 hijos.
Entonces empiezas a pensar, bueno, yo no sé, ¿no? Yo me cayó el 20 así de su contexto social y después el señor dijo que antes justo de que se deslavara el cerro, él salió porque iba a trabajar a vender fierro. Entonces, después dices, híjole, 6 hijos, se tuvieron que ir a vivir a una casita de lámina, y su bebé, la más pequeña, tenía 20 días. Entonces, wow, ¿no? O sea, dices, ¿cómo hay contextos así tan fuertes, ¿no? Vivían en pobreza, obviamente, y pues tienes ahí de que pues a ninguno de los dos les pasó planificar su familia, ¿no? Chicos jóvenes. El niño mayor creo que tenía 7 años. Y tenía porque pues murieron 5 de los 6 hijos, solo le quedó uno, porque se deslavó la casa y aplastó a todos adentro de la casa. Entonces, sí, en nuestro país hay historias así, pero por pobreza, ¿no? Empezamos a evaluar, o la historia de Guerrero, ¿no? De las chicas que venden, o de los chicos. Pero, y todo es un contexto social que afecta la sexualidad de la población y la tasa de reproducción y toda esta situación epidemiológica, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante que ustedes conocieran el contexto de los determinantes sociales. Se fijaron, fue condiciones y estilo de vida, biología humana, asistencia a servicios de salud, eso es bien importante, y la parte de educación para la salud. ¿Cómo ven, chicos? ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario? Yo, Ah, doctora. Yo sí quería, ay, Sí, digan, ¿quién primero? bueno, Yasmina o Cristian. sí, yo quería agregar más que nada porque, pues sí creo que se enfocan en algunos países, no nada más en el momento de atención, no nada más cuando vas a la enfermedad y ya no sales de la consulta, sino que igual sí me impactó de que se enfocaban a que la persona llegara pues sana a su casa, llegara con cuidado y básicamente pues les daban el dinero para que puedan llegar a salvo. Y creo que es una forma de ver de que no, el paciente no deja de ser tu paciente cuando sale del consultorio, ¿no? Sino que deja de ser tu paciente, pero tienes que enfocarte en cuidarlo y en procurarlo, ¿no? O sea, como que tomarle más importancia en ese aspecto. Igualmente, una de las frases que decían era que una nación, creo que sana, educada y con confianza, sí era más difícil de gobernar. Y creo que sí tiene muchísima razón, porque si un gobierno nuevo llegara a esa nación que está acostumbrada ya a ciertas cosas y quisiera quitarlas, creo que nadie se iba a dejar, ¿no? Y creo que es lo que hace la diferencia entre un país, pues sí, un país desarrollado y en un país en vías de desarrollo, porque pues un país en vías de desarrollo está como que, suena mal quizá, pero está como que acostumbrado a lo menos y como que no aspiran a tanto y es por eso que se dejan gobernar o quizá influenciar de cierta forma con pues las promesas que ya conocemos y que es con lo que hace pues la diferencia entre los sistemas de gobierno igual y ahorita lo vemos en los sistemas de salud que fueron comparados en la película. Sí, es bien importante ver dónde estamos parados, ¿no? O sea, sí, nosotros como personal médico ahorita, si se fijan en esta pandemia, muchos murieron por situaciones médicos, enfermeras, y así por la situación del sistema, porque no tenían equipo de protección, porque estuvo súper, bueno, aparte que el virus este es súper mortal, entonces, y bueno, cuando sin vacuna, peor, ¿no? Entonces, sí, conocer nuestro entorno laboral, o sea, como médicos, sí es bien importante conocer a nuestra población, saber cómo le vamos a llegar. Por eso decíamos, planifiquemos la comunicación, cómo vamos a hacer para enfrentarnos. Lo vemos desde que llega el paciente al consultorio, o sea, desde que sabes, híjole, es esto, eso, todo, puedes abordarlo así, hasta la actitud del paciente te habla, ¿no? Por eso decía yo, fíjense hasta en su actitud facial, ¿no? Desde cómo entra, cómo se sienta, todo eso. Debemos de volvernos bien observadores para poder llegar a este tema con éxito de la salud, de la educación para la salud sexual. Y sí, como bien dijeron, ¿no? Las circunstancias de cada país, de gobierno, ay, de los impuestos, del salario mínimo, de todo esto, pues sí impacta por completo en los servicios. Nosotros, bueno, hay algo que le llamaban y que ahora está mucho con esto del López Obrador, pero la universalidad de los servicios de salud.
no sé si bueno, les voy a compartir un artículo, igual de tarea se los voy a compartir para que lo vean. Habla sobre la universalidad de los servicios de salud desde el 2013. Es periodo 2013-2018 y está desde Peña Nieto. Ahí sí menciona claramente, ¿no? Incremento de impuestos para los ciudadanos para que logren llegar a la universalidad de los servicios de salud. Y si es posible, porque pues requieren más dinero, pero ahorita estamos invirtiendo presupuesto en otras áreas y la salud la descuidamos. A mi parecer, ahorita este sexenio se descuidó la salud y la educación. Entonces, eso es lo que nos dejó más vulnerables y también este número de fallecimientos fue increíble, ¿no? Y seguimos a la cuenta. Pero, pues sí, depende de cada sistema, de cada posibilidad de cada país. El nivel académico del país es pues, secundaria, preparatoria, ¿no? Nuestro nivel. Ya mínimo hacen la prepa, es lo que te piden, pero a veces hacen nada más la secundaria. Entonces es complicado. ¿Quién más quiere externar alguna opinión? Sí, yo, doctora. Bueno, a mí me pareció interesante cómo en Francia, o sea, aparte de el seguro que tenían ahí, la calidad de vida que le ofrecían a las personas, ¿no? O sea, incluso el que si ellos se casan, la luna de miel es completamente pagada, ¿no? Ellos no tienen que dejar de trabajar y no se les va a descontar para nada. De igual manera, hay un servicio que presta el gobierno, que es una chica va a la casa de los que acaban de tener un hijo y les ayuda a los labores domésticos, ¿no? Y digo, aunque solamente va, creo que decían que 4 horas, no sé cuántas veces a la semana, pues la verdad yo considero que sí ayuda a las personas no solamente a dedicarse solamente a su hijo, ¿no? Sino también a uno como persona e incluso a ellos como pareja, ¿no? Se pueden dar ese gusto Ese break. de salir, Ajá. de salir y pues tomarse un respiro, ¿no? No es solamente estar dedicándose completamente a sus hijos y la verdad es como bastante sorprendente cómo tienen esos alcances, ¿no? Que también a veces uno puede llegar a estar estresado y eso afecta a la salud. Entonces, yo lo veo como un aspecto positivo que, bueno, aquí en México es como muy complicado que se llegue a obtener, sobre todo porque somos como algo desconfiados, ¿no? De a quién dejamos entrar en nuestros hogares. Y más si es algún empleado del gobierno, ¿no? Entonces, la verdad, sí, creo que se preocupan no solamente por la salud de las personas, sino también porque tengan una calidad de vida en todos los aspectos que sea, pues ahora sí que algo digno. Sí, los Y bueno, entornos favorables, ¿no? O sea, en todos los sentidos. sí, doctora. Y bueno, eso era todo lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Aram. Muy bien. Sí, de hecho ya ven que les comentaba, ¿no? La cuestión esta del entorno laboral es un parteaguas increíble de la salud de nuestra población. ¿Cuántos no se trasladan 2, 3 horas a su trabajo? Vienen del Estado de México, regresan. O sea, en caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues aquí es un centro, está centralizado, ¿no? Todo el sistema laboral. Entonces, pues tienen que viajar a veces hasta 2 horas. O a veces hasta mismo aquí dentro de la Ciudad de México tienes que trasladarte, por ejemplo, de aquí de la Venustiano Carranza a Santa Fe, en la mañana 2 horas, ¿no? Yo trabajé en BP en Santa Fe, o sea, me hacía 2 horas en el carro y por el tráfico todos vamos así parados, o sea, todos esos factores tienen mucho que ver, como generar estrés, por ejemplo, como les decía, ¿no? La calidad del sueño, el trabajo, el nivel socioeconómico, las deudas, toda esta disciplina financiera, tal vez, ¿no? Pueda generar factores que nos desaten enfermedades. Como tal, si lo aterrizamos a lo sexual, por eso les decía ese comercial que se ve en la tele, no sé si lo han visto, pero grita el chico, ¡ah! Y se supone que hacen referencia a la disfunción eréctil. Y el chico trae problema tras problema, ¿no? Y se descarga con el grito. Entonces, es una evidencia tal cual de una salud sexual que se requiere desde el punto, como les decía, de la psique
hasta lo físico, que es la consecuencia, y lo social. Entonces sí, justamente, compañero Aram. Pues bien, ¿alguien más, chicos? Todavía tenemos unos minutitos. Digo, no, hasta las 11 los voy a dejar descansar temprano, pero por lo menos si alguien quiere participar, tenemos libertad de hacerlo. Yo, doctora. Bueno, yo siento que también que el sistema de salud de México no está tan mal, porque también vi las noticias que muchos de Estados Unidos cruzan la frontera y se vienen a como que curar los dientes aquí a México, porque aquí es muy barato y allá les cobran pues bastante caro. Entonces, bueno, también en este aspecto, yo siento que el gobierno está dejando de caer como en el sistema de salud público, porque, bueno, yo creo que a lo mejor en el futuro el sistema de salud en México va a ser totalmente privado. Y ya pues va a quitar como todo ese sistema de salud pública universal. Sí, es complicado esto que dices, ¿eh? Sí, sí, en este año creció la parte privada, porque no, el sistema de salud del público pues no se dio abasto, ¿no? Con los temas y ya ven que hicieron las reconversiones hospitalarias y sí tuvieron casos de éxito, por ejemplo el centro Banamex, o sea, fue una maravilla, pero se les ocurrió quitarlo, o sea, todavía no había terminado la pandemia y lo quitan, ¿no? Entonces, digo, tienen decisiones como de, ay, Dios mío, ¿no? Este autódromo también, ¿no? Ahorita están abriendo otra área COVID, así del tipo Centro Banamex o del tipo este autódromo, ahí en la Gustavo Madero, en la 23 del IMSS, también están abriendo otra parte. Entonces, esas situaciones que a lo mejor, no sé qué piensen ustedes, pero seguir con una planeación de un Tren Maya, por ejemplo, o de una refinería y no meterle a la salud, cuando estás viendo que la crisis sanitaria es de salud, ¿no? O sea, es salud. Entonces es importante, ¿no? Tener esta, esta distribución de recursos de manera adecuada para que se logre mermar esta carencia. Ahora vemos la situación del déficit de medicamento oncológico, ¿no? También. O sea, les digo que apenas lo dijo la semana pasada en Chiapas, creo que fue a abrir un hospital y dijo eso. No, estamos viendo lo de la escasez de medicamento, vamos a crear más universidades públicas para que estudien los chicos medicina, necesitamos recurso humano. Dije, ay, sí lo quiero ver que lo haga de aquí al 2024. O sea, en serio, y está pesado y pues sí, como bien dices tú también, el comercio que se dio ahorita también, pues de los servicios de que vienen a operarse hasta, si hacerse cirugías, como dices bien, ¿no? De allá de Estados Unidos para acá, pues eso al final del día nos favorece, ¿no? En el tema de la economía, pero te das cuenta de las carencias del vecino del norte, ¿no? O sea, dices, híjole, ni siquiera eso se pueden hacer allá, tienen que pagar seguro médico. Entonces, sí, son muchos temas y que pues nosotros nuevas generaciones tenemos que ser conscientes, por eso les decía yo, dónde estamos parados, para ver dónde vamos a ejercer la medicina, dónde la estamos ejerciendo, los que ya egresamos y ustedes que van a egresar, pues igual, ¿no? A lo mejor les tocan tiempos mejores, pero nosotros que ya estamos ejerciendo, pues ahí estamos, ¿no? Tronándonos los dedos para ver qué va a pasar. Y pues sí, espero haya quedado bien claro el mensaje de la educación, tanto para la salud como para la salud sexual. O sea, es importante que utilicen bien su historia clínica. La verdad esa historia clínica es valiosa porque les va a ayudar en todos los sentidos. Como les decía, como la salud sexual puede estar determinada o alterada por todos los factores existentes en nuestro cuerpo, pues la historia clínica es valiosa en general. En la mujer pues tenemos los antecedentes ginecobstétricos, en el hombre pues puedes hacer ciertas preguntas, ¿no? Desde datos datos de urología, datos de la próstata, etcétera, ¿no? Preguntas ahí estratégicas. Y al final del día pues es nada más el reflejo de conocimiento de anatomía, de fisiología. Tú mismo vas a ir haciendo semiología, ¿no? De síntomas. Y hasta el mismo paciente, como les decía,
una comunicación asertiva para que el paciente se sienta en confianza y te diga, ¿sabes qué? Pues yo necesito de tu ayuda, ayúdame, ¿no? Tengo esto, soy víctima de esto, a lo mejor los de violencia sexual, o tengo este problema, ¿no? A mí sí me tocó recetar en consultorio el Cialis. Yo soy más del Tadafil. Sí me gusta Viagra, pero no tanto. Es más inmediato. Y el Tadafil, pues les ayuda al Cialis. Yo haciendo comercial acá, pero les ayuda mucho en caso de tener una actividad sexual, por ejemplo, más duradera, ¿no? Y hasta y van los pacientes y te cuentan la historia. ¿Eh? A mí hasta me tocó que me dijeran que se les quitaron las varices a los hombres, ¿eh? Con el Tadafil, porque decían, doctora, se me quitaron las varices que tenía yo en la pierna y así, ¿no? Entonces te cuentan sus historias, porque ya te agarran confianza, ya te dicen, ¿sabes qué? Pues tengo esta alteración y bla, bla, bla. Y a mí me pasaba mucho que, como yo soy médico de empresa, pues la gente te agarra cariño, ¿no? Te va contando y después ya te sabes la historia de todo el mundo. Claro, ¿no? El secreto de la confidencialidad, aunque te los encuentres en el baño, en el elevador, en todos lados, pues tú no sabes nada de nadie. Entonces eso te ayuda muchísimo también, mantener la confidencialidad, porque la gente ve que eres confiable y los puedes educar. O sea, a mí me tocó educar a muchos en el consultorio, hasta con, les decía yo, ¿no? Esquemas visuales, enseñarles su anatomía, explicarles sobre su cuidado, salud sexual, de forma individual, ¿no? Nuestra asesoría a lo mejor era más de individual, pero puede ser grupal o en el caso de la pareja que acuden los dos a consulta, o ya la comunitaria, que es como decíamos, ¿no? Por medio de difusión más especial. Entonces sí, esta educación es importante y es un parteaguas, base de la pirámide. Bueno, chicos, pues espero les haya agradado la clase. Me parece que fue muy, muy enriquecedora. Pudimos platicar de la película, es muy buena. De hecho, les voy a pasar el link de la que sigue, que se llama ¿Qué invadimos ahora? Acaba de tocar un tema importante que quiero que lo piensen. El tema del aborto, en ciertos países ya está aprobado y se usa menos, o sea, está despenalizado y la gente lo usa menos. Es increíble, ¿no? Y aparte, bueno, son países de primer mundo, la cuestión esta de la educación, el nivel académico, pues es diferente, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta, ¿no? Que se despenalizó y bajó la incidencia de aborto. Entonces aquí, pues ahora es como quitarles el tabú también de eso, ¿no? Y ver si funciona esa estrategia, tal vez. Aquí en México, pues ya tenemos a la Ciudad de México, Hidalgo, me parece, y Puebla, ¿no? Y creo que ahorita se detuvieron en no sé dónde, en Texas, ¿no? Pero eso es en Estados Unidos. Que quitaron esa ley del aborto y que hasta antes de las 6 semanas, o sea, tienen hasta las 6 semanas para abortar en Texas. Pero pues ahí a veces ni cuentas a las chicas, ¿no? Que están embarazadas, pero bueno. Pero aquí en México, por lo menos tenemos pues estos 3 estados ya aprobados. Esperemos que disminuya, por lo menos la tasa de mortalidad materna, ¿no? Por los procedimientos clandestinos o la tasa del abandono infantil, que los dejan luego abandonados a los bebés. Entonces, pues ojalá, a ver. Pero en esta película van a ver en ciertos países que se presentó eso. Y sus críticas sí me gustaría que las fueran como haciendo desde el punto de vista de la afectación hacia la sexualidad, hacia este tema que nos está invadiendo. Uh-huh. Bueno, chicos, pues ya los dejo descansar. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que Que tengan noche. excelente noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Que estén bien.